con el doctor Diego Vega Layún, matrícula es 103.136, que es además director de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica, y su objetivo es facilitar a la mayor cantidad de pacientes estudios de alta complejidad que solían estar reservados a hospitales centrales especializados. Así que, bueno, le damos la bienvenida al doctor Diego Vega Layún. ¿Cómo estás, Diego? Desde acá, Maxi y Damiana te saludan. Te podemos tutear, ¿verdad? Por supuesto, Damiana, ¿qué tal, Maxi? Y estaba escuchando la cortina musical de Moonlighting, que a mí también me transporta a esas épocas. ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¿Te gustaba esa serie? Sí, me encantaba Moonlighting, por supuesto. Era un ícono en esa época. Sí, tal cual. Y la idea, además de, gracias por la presentación, además de facilitar estudios complejos, también facilitar explicaciones de cosas que parecen complejas. Sí. Y permitime ahí que corrija algo de lo que has comentado hace unos minutitos. Vos dijiste que era una rareza la fascia. Sí. Y permitime que te diga que la fascia es una enfermedad muy, pero muy frecuente y marcó un hito en la medicina. Para todos aquellos que no son médicos no lo saben, pero la fascia fue descrita más o menos para la misma época en que Argentina se independizó, alrededor de 1810, y bien por un doctor parisino que se llama Trousseau, y más tarde el doctor profesor Paul Broca descubrió por primera vez en la historia de la medicina que una parte del cerebro se correlacionaba con una función cognitiva superior. Y eso fue un quiebre total en la medicina. Fue un quiebre total porque a partir de ahí las neurociencias sobre todo cambiaron radicalmente. Así que es muy conocida de hace muchísimos años, sí, y es mucho más frecuente de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Así que si querés preguntar con toda libertad... Vamos con la fascia. Porque acá, por ejemplo, yo lo tengo en el Google, mirá, porque no te voy a mentir, yo no sé nada de medicina, pero se denomina fascia el trastorno determinado por problemas para comprender o producir el lenguaje. O sea que es un problema cognitivo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Exactamente, es un problema, la fascia etimológicamente significa incapacidad de comunicarse, básicamente, es incapacidad para hablar. Perfecto. Pero sí, esto se diagnosticó clínicamente hace muchísimo tiempo, con una zona del cerebro. Paul Broca descubrió que había una partecita del cerebro en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Vos te tocas la sien, bueno, con esa parte del cerebro del lado izquierdo es con la que hablamos, con la que articulamos la palabra. Ese área del cerebro se llama área de Broca. Y hay otra parte que se llama Wernicke, que es la que está en el lóbulo temporal, más o menos a la altura de la oreja, que es la que te hace comprender lo que estás escuchando. Me has preguntado algo respecto a lo de la habías leído en Google, contame. Sí, que se denomina el trastorno determinado por problemas para comprender, o sea que es un problema cognitivo. ¿Qué tiene que ver? Porque hasta ahora nosotros pensamos, bueno, problema cognitivo, pensamos en el Alzheimer o en la demencia senil, que por lo general en algún punto a la larga se unen, ¿no? Cuando una persona ya es mayor. Tal cual, claro. Así lo estás describiendo. Ajá. A ver, respecto a los problemas del lenguaje hay que dividirlo en dos tipos. Aquellos que son relacionados con el órgano de la fonación, con la boca o con la oreja, o sea, un problema otorrinolaringológico, evidentemente eso no es una fascia. El que es mudo se llamará mudo, el que es sordo se llamará sordo. Pero acá estamos hablando que el problema cuando se origina en el cerebro. O sea, que una vez que descartamos cualquier alteración o enfermedad en el aparato de la audición o de la fonación, el origen hay que buscarlo en el cerebro. Por lo tanto, hay que diferenciar la paja del trigo. Gente que tiene problemas para hablar porque tiene problemas cerebrales. Como vos muy bien apuntás, y por un aumento de la edad, digamos, de la población media, todos estos problemas neurodegenerativos los vamos a tener, si Dios quiere y todos llegamos a viejitos, los vamos a tener todos. Por lo tanto, la fascia se engloba dentro de unos síntomas más, dentro de que todos en algún momento podemos llegar a tener estos problemas para hablar y para comprender. Ahora, Diego, fíjate vos si no es frecuente. Sí, pero espérame un poquito, porque hasta ahí te entiendo. Pero eso ocurre después por ahí de los 80, 85 años. Yo hablo de un tipo de 67. ¿Qué es lo que le adelantó esta fascia? ¿Algún tema de sustancias? ¿Algún tema Bueno, muy bien tu pregunta. Veo que has leído bastante. A ver, ni siquiera de 67. De un chiquito de 6 años puede tener una fascia. ¿Entendés? El síndrome de Landau-Kleffner se diagnostica por una especie de epilepsia rara en la zona del lenguaje. Estamos hablando de un chiquito de 6 años. En pacientes que tienen traumatismos repetitivos, boxeadores, que se golpean una y otra vez, pacientes que, como vos muy bien decís, tienen abuso de sustancia, la cocaína,
estamos hartos de ver en la tele gente que habla raro porque abusa de la cocaína. Eso es una fascia central, claramente. Sí, entonces, que a veces, espérame, Diego, que a veces uno piensa que son modismos que están de moda, pero los ves medio como que cognitivamente no invocan una frase o no pueden hacer una frase entera, justamente porque esto puede llegar a ser afasia también, por tema de sustancias, por ejemplo. Por supuesto. Todo aquello que nos afecte el lenguaje, la capacidad de hablar o de interpretar y que esté afectando estas partes del cerebro, la denominamos afasia. Obviamente las sustancias, tumores, problemas vasculares, los ictus, los ACV, un montón de cuestiones. Distinto es la disartria, que son aquellos pacientes, por poner un ejemplo, que son como que hablan como borrachos, que tienen problemas en el cerebelo. Esto se llama disartria. Es una dificultad para articular lenguaje. Pero la afasia se caracteriza por problemas concretamente en el cerebro, en estas dos áreas que te comenté. Permíteme que ahonde un poquitito más para explicar bien de qué se trata. Decinos. Hay dos tipos de afasia básicas en la medicina. Después, como en toda medicina, les tomaron el gustito y subclasificaron en otros 8 más. Pero vamos a ir a los orígenes. La afasia de Broca, que es esta que te estoy hablando, que se descubrió cuando nosotros nos independizamos de España, por allá por 1800 y pico, que es aquellos pacientes que entienden perfectamente lo que se les dice, pero no pueden articular palabras cuando se lesiona esa partecita del cerebro que está a la altura de la sien. Y otra afasia, que se llama de Wernicke, que es todo lo contrario. Pacientes que no comprenden lo que escuchan, no comprenden lo que dicen, pero tienen una verborragia, hablan muchísimo, como una especie de Fidel Pintos que dicen cosas sin sentidos. Esa afasia se llama de Wernicke. Después hay otras afasias que son ya mixtas, que implican un poquito y un poquito, que me imagino que es un poquito la que tiene Bruce Willis. Y esto me lo preguntaba en la facultad. Es rarísimo esto, ¿no? De poder entender y no poder hablar. Yo no lo podía, digamos, racionalizar lo que sentía un paciente con afasia. Claro. Y te voy a contar una historia. Cuando me fui a Rusia y empecé a estudiar el lenguaje ruso, cuando hacía investigaciones en Rusia, empecé a estudiar un lenguaje en el cual no entendía nada. O sea, yo podía, por ejemplo, repetir frases en ruso, pero no entendía lo que estaba diciendo ni lo que se me decía en ruso. Eso es una afasia de Wernicke. Eso es lo que un paciente siente cuando tiene afasia de Wernicke. Puede hablar un perfecto fonema ruso sin saber lo que dice. Mirá y distinto vos. es, en inglés, te pongo el ejemplo para que vos sientas lo que puede padecer un paciente con la otra afasia, la de Broca. Un paciente con afasia de Broca, yo puedo escuchar una canción de los Beatles en inglés y la entiendo perfectamente. Pero no puedo yo hablar en inglés y mucho menos cantar en inglés. O sea, entiendo lo que dice, pero pero yo tengo afasia entonces. Y creo que por eso te digo. Yo no puedo hablar en inglés. Bueno, digamos, a grosso modo estamos de adultos que si nos anquilosan los centros de lenguaje, estamos padeciendo una especie de afasia. Cada afasia vamos a ver de que desaprender lo aprendido, ¿no? Claro. Ahora mira, Diego, esto me parece que es clave, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una edad madura o pasamos los 40 o estamos ahí, ¿cómo podemos hacer para que la afasia no nos invada nuestra vida? ¿Cómo podemos ejercitar este cerebro que no deja de ser un músculo, ¿no? Medio vago, medio vagoneta, que tenemos que darle hábitos, costumbres, todo para que cuesta tanto que el cerebro tome un hábito como, no sé, dos meses o no sé cuántas semanas tarda, ¿no? Mira, ¿cómo en hacemos el tema concreto de la afasia es multicausal. O sea, la afasia puede deberse a un problema circulatorio, una ACV, como dijimos antes. Entonces tenés que prevenir aquellos problemas circulatorios. Por ejemplo, hacer ejercicio para mantener destaponadas, permitirme el término, todas nuestro sistema cardiovascular. Si el problema es oncológico porque hay un tumor cerquita del área de Broca, este área del lenguaje, obviamente hay que tener una prevención oncológica. Chicas, vayan al ginecólogo, háganse el Papa Nicolau, como decía Tita Merelo, vayan al médico de cabecera, dejen de fumar. Si el problema es por una intoxicación, por abuso de sustancias, bueno, obviamente, dejen aquellas sustancias, el alcohol, la cocaína. Uno de los primeros centros que te afecta es el centro del lenguaje. Si el problema es, bueno, ya lo dije, tumoral, ojo con las metástasis, que es la principal causa tumoral. Entonces, prevenir la afasia, que es simplemente esta alteración del lenguaje que se debe a múltiples causas, bueno, ataquemos el problema de raíz. Claro. Entonces, prevengamos todo aquello que nos afecta al cerebro. Y el cerebro se nos puede afectar por un problema oncológico, circulatorio, abuso de sustancias o traumatismos repetitivos. Usen casco los muchachos que estén en moto. Yo ando en moto, uso casco. Claro. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Maxi acá.
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy Una bien. alegría escucharte. Lo mismo digo. Lo primero, ¿es reversible esto? Excelente pregunta, Maxi. Depende de lo que lo haya causado. Te pongo un ejemplo. Un paciente que tiene un ACV, o el ictus, como se llama en medicina, isquémico transitorio, uno de los primeros síntomas es que empieza a hablar raro. Si ese ictus transitorio o esa falta de irrigación, ese coagulito, por así decir, que se estuvo taponando la arteria, vuelve a vascularizar, ese paciente que dejó de hablar es completamente reversible y vuelve a hablar. El chiquito que te comentaba antes, ese chiquito de 6 años, si vos que tiene una epilepsia en el área de Broca, si vos le das antiepilépticos, es reversible y vuelve a hablar. Pero si esa zona del cerebro se murió por algún... En el caso de tumores, vamos a ver que resecamos el tumor, cirugía muy particular, por cierto, te hago esta acotación, con paciente despierto para resecar el tumor del área de Broca, el paciente tiene que estar consciente en todo momento porque es un área cognitiva. Si vos lográs resecar ese tumor del área de Broca, el paciente vuelve a hablar. Pero si esa isquemia o ese ACV ya mató esa parte del cerebro, lo más probable es que sea irreversible. En el caso de Bruce Willis, no tengo el clinical report, pero si es neurodegenerativo, lo más probable es que siga avanzando. Entonces depende de la causa que haya provocado la afasia, en algunos casos es completamente reversible y en otros hay que tratar de lentificar la progresión. Y en aquellos casos que fue reversible porque se murió esa parte del cerebro, existen herramientas, existen muletas cognitivas que le podemos poner al cerebro para que aprenda a hablar de una manera diferente y comunicarse de una manera diferente. Recién marcabas la incidencia en grupos etarios, hay chicos que lo pueden tener. ¿Afecta más a hombres o a mujeres? Bueno, la afasia como síntoma en general, o sea, no puedo darte una estadística si es por sexo, porque estamos hablando de la patología en sí misma, o sea, que depende de la causa. Entiendo que los sistemas, por ejemplo, cardiovasculares, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, si ese es el origen. Los chiquitos con el síndrome de Landau-Kleffner, que te dije antes, es más frecuente, un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Pero en cuanto a la patología metastásica, es todo lo contrario. Si el origen es tumoral, es muy probable que el sistema ginecológico, bueno, reproductivo femenino, tenga un poquito más de tendencia a producir lesiones centrales. Por lo tanto, no puedo darte una estadística de entidad por entidad en qué caso es más frecuente. Claro. Pero déjame que te permita matizar lo siguiente. Como nuestra edad y la edad en la que vamos a desarrollarnos, nuestra expectativa de vida es mayor, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a padecer en mayor o menor medida algún grado de afasia. Porque el problema neurodegenerativo, si Dios quiere, llegamos a viejitos, lo vamos a tener todos, No hay forma de zafar de eso. No hay forma de zafar. Sí, bueno, siempre hay que estar entrenado porque, claro. A ver, cuando el cuerpo te da chances, cuando una parte deja de funcionar hay otras que se activan más. Mirá. Entonces, siempre hay que estar entrenado y mantener un cuerpo completamente saludable. Te digo, vos, a ver, vas escuchando menos a lo largo de la edad, no es afasia, esto es sordera, pero podés comprarte un audífono, claro. O empezar a leer más, o si ves menos, ponerte anteojos. La afasia es lo mismo que usar anteojos, nada más que a nivel del lenguaje y de la expresión. Tenemos que estar entrenados. Contra la vejez la medicina todavía no tiene solución, pero tenemos muchísimas herramientas para hacer que nuestra vejez sea más completa y no nos falte de nada. Ah, y eso está bueno. ¿Sabes que te quería hacer otra pregunta más que tiene que ver con las neuronas? Viste que siempre nuestros padres, abuelos dicen, bueno, se te va a quemar una neurona y mira que las neuronas no son como las células, no se reproducen, se quemó, se fue, ya está. Esto tiene que ver, viste que como que bueno, las neuronas, listo, no se reproducen más, se quemó, no hay solución. ¿Esto es real? Bueno, es un simplismo excesivo. Primero existe plasticidad neuronal y las neuronas se reproducen. Si no, no existirían los tumores cerebrales, que son neuronas que se reproducen más de lo habitual. Primarios. Sí. Existen gliomas, que casualmente son neuronas que se empiezan a reproducir más de lo normal. Uh-huh. Pero lo que una célula cuando se muere no se reproduce es aplicable no solamente a las neuronas. O sea, la piel, cuando se murieron una célula de piel, se forma una cicatriz. No vuelve a crecer piel sana, se forma una cicatriz. Entonces, un diente, vos perdés un diente y no te vuelve a crecer otro diente. Entonces, esto que es aplicable a todo el organismo, perdés un ojo, no te crece otro ojo. Sí, no tenés razón. Entonces, este simplismo, bueno, cuidado, porque las células sí se siguen reproduciendo, inclusive las neuronas tienen una tasa de reproducción mucho más baja que el tejido epitelial, por ejemplo. Uh-huh. El tejido epitelial es aquel que recubre nuestra nariz, nuestro esófago, nuestro colon. Él se reproduce más rápido, pero sí se reproducen. Y lo importante es, qué sé yo, si vamos a quemarnos las neuronas, que sea estudiando por lo menos, pero no que sea
por haber consumido cocaína o haber consumido alcohol. Si tienen que morir, que sean con honor y usándolas para el bien. Exactamente, qué buen mensaje que das, porque por lo general hay secuelas de personas que por ahí consumen y sabemos más o menos que tienen esta forma afásica, si se quiere el término, para comunicarse. Tal cual, es una disfasia, una afasia, disartia, o sea, a ver, la droga no es que no es que la droga te va a atacar justo el centro de Broca, te va deteriorando todo el sistema cognitivo, todo el cerebro, y entre ellos las zonas del lenguaje que son las más sensibles. Pues fíjate que es tan sensible que es el lenguaje que lo primero que cuando alguien toma alcohol, lo primero que se altera es la manera de hablar. Sí. Está padeciendo una disartria por un problema cerebeloso, pero también una disfasia. Exactamente. ¿Entendés? Es toda la par. Y sí, existen muchas herramientas de rehabilitación. Aquellos pacientes que han dejado el hábito de las drogas tienen muchísimas herramientas por la plasticidad neuronal, porque el cerebro es un órgano maravilloso que nos permite dar revancha cuando corregimos nuestros errores. No es que se te muere y murió, sino que el cerebro, al igual que cualquier órgano, te da revancha. Perfecto. Diego, desde hace un tiempo acá muchas personas se han interesado, han habido libros de divulgación que han bajado a, si se quiere, al llano ciertos términos, ciertas informaciones sobre nuestro cerebro, la neurociencia. El mismísimo Facundo Manes se ha encargado de divulgar mucho de esto. ¿Sabemos más de cómo funciona nuestro cerebro que antes? ¿Y por qué, si es así? Muchísimo más, pero nos queda muchísimo por descubrir. Vamos a trazar una similitud con mi gran ídolo, que era Carl Sagan, de la serie Cosmos. Si bien ya empezamos a estudiar el espacio, a medida que vamos estudiando el cerebro, nos vamos dando cuenta que son más las cosas que no sabemos que aquellas cosas que realmente creemos que sabemos. Y gracias a Dios es apasionante el estudio de las neurociencias, ha avanzado exponencialmente. Y lo que hace 10 años se pensaba que era imposible, hoy, por ejemplo, podemos localizar dentro de una neurocirugía, que yo colaboro con los neurocirujanos haciendo mapas del cerebro muy precisos para saber qué parte del cerebro dentro de la misma cirugía sirve para cada cosa. Hasta hace 10 años era imposible de pensarlo, porque está muy ligado a los avances informáticos, al análisis informatizado de toda la actividad cerebral. Pero también te tengo que decir, y por otro lado, gracias a Dios, los pensamientos más íntimos permanecen encriptados en lo más profundo de nuestro cerebro y espero sea un cofre que jamás podamos abrir. Por favor. Esperemos, porque de hecho hay películas muy graciosas, no cómicas, que vienen de Estados Unidos, que en donde una persona puede darse cuenta de lo que pensás, puede leer tus pensamientos, ¿no? No me acuerdo de qué actor era, pero sería muy terrible, porque no podríamos ser auténticos jamás. Es algo terrible. No, mira, quede tranquila. Por lo que yo sé, me animo a ser futurista. A eso nunca se va a llegar. Porque cada persona siente y piensa de una manera diferente. O sea, desde lo básico que yo no sé. O sea, que una persona no siente un color, no ve un color de la misma manera que otra, no tiene esa percepción del color. Eso hace que a vos te guste un determinado color y a otra persona no. Claro. Porque no se puede decodificar. Hay partes profundas del cerebro, que son una especie de estado abisal, donde nosotros con ese ecosóndar que tenemos, que son las neurociencias, lo que yo me dedico, que es la neurofisiología clínica, podemos llegar hasta cierta profundidad en el mar. Pero a partir de cierta profundidad, que ya no hay luz, que ya no hay nada, no podemos llegar, porque se complica tanto la encriptación del pensamiento que hasta ahí no podemos decodificarlo, y la naturaleza es sabia y esperemos que siga siendo así. Y Diego, vos sabés que yo me acuerdo que mi mamá, ha tenido cáncer de mamas en su momento, en los 90, qué sé yo, y cuando íbamos al médico, el médico te decía, bueno, mira, 2 más 2 nunca es 4 en la medicina. Lo que es bueno para uno, tal vez para otro no. Y yo me quedé pensando siempre en esa frase, ¿viste? Porque digo, qué loco, ¿no? Que un mismo remedio para los seres humanos que estamos hechos de la misma materia, de todo exactamente igual, somos también a la vez tan, pero tan diferentes. Entonces esto da con un poquito con lo que vos nos decías recién, y la forma de sentir, de pensar, los gustos, todos están tan determinados por ese cerebro, que hoy por hoy me parece que se está investigando tanto porque hay tanto misterio dentro, que es apasionante, ¿no? Mira, déjame que tomando el hilo de lo que comentás, y hace poco, te voy a confesar algo, porque era este momento de confesar. Dale, Diego. Me hice mucha mala sangre cuando empezaba a darse a todas las personas la misma información ante una situación pandémica.
Sí. A cada paciente no le podés hablar igual. Digamos, llegó un momento que sobre todo los viejitos, la única manera de entender la realidad era con un mismo mensaje que se daba masificadamente, y confundían eso con una consulta médica. El lenguaje médico, igual que el medicamento, igual que como decía el médico de tu mamá, tiene que ser individualizado. La palabra médica es, al igual que la consulta médica, un acto individual, y a cada persona le tenés que hablar diferente porque cada persona entiende diferente. Sí. Entonces hay que ser muy cauto a la hora de divulgar de manera masiva información, porque a un viejito lo podés asustar más, no sale nunca más de la casa, Sí. y a lo mejor un inconsciente el mismo mensaje no le llega. Entonces, esto que estudiamos en medicina, que se llama comunicación médico-paciente, lo estudiamos, cómo individualizar y hablarle a cada paciente, es lo mismo que vos me decías antes, que no es lo mismo para una persona que para otra. Entonces, esto es un llamado también, y ahora cuando yo empecé, y esa es la confesión, yo tenía mucha bronca cuando escuchaba a un presidente, a un ministro de salud hablándole a mis pacientes. No, señor, a mis pacientes le habla su médico de cabecera, a su médico de familia, yo sé cómo decirle las cosas, cómo presentarle las cifras, de qué tiene que cuidarse y qué no tiene que cuidarse. Cada paciente es un individuo, es individual, y se le habla de una manera diferente. Hablando de afasias, casualmente, si hablamos de la zona de Wernicke, a cada uno le funciona la zona de Wernicke de una manera diferente. Y el médico tiene que saber expresarse de acuerdo a cada individuo. Me parece genial, qué lindo lo que decís. Mirá, si esto realmente lo tomaran todos los médicos que a veces bajo presión, por las obras sociales, por el estrés, por el poco tiempo, porque lo supera, porque la situación del país en el sistema de salud a veces está compleja, sería mucho más fácil para todos, que en algún momento todos somos pacientes, porque nos vamos hasta hacer chequeos preventivos, y sería tan lindo que nos dieran un pañito de como de optimismo. A veces nosotras las mujeres buscamos mucho la parte ginecológica de una persona que nos contenga, porque a medida que pasa el tiempo uno depende más de esa zona que de otras, y muchas veces nos topamos con profesionales que no nos saben hablar y nos asustan, nos da miedo o no nos contienen, y la verdad que la contención es fundamental por parte del médico, y realmente que vos digas eso, ojalá que todos en ese espacio lo tomen en cuenta, ¿no? Sí, así será, yo no tengo duda, a ver, no soy el único Quijote que está volviendo a tratar de tomar las riendas, hemos abdicado de la información, los médicos en general, y hemos dejado que la información médica llegue a través de otras vías a nuestros pacientes. Yo creo que existen los médicos como uno que todavía creen en la comunicación individualizada con nuestros pacientes, y estoy seguro que yo siempre digo, busquen ese médico de cabecera del barrio, que te preste atención, que se tome su tiempo, que te conozca, que te brinde esa contención, que te escuche, porque la medicina es la ciencia y el arte de diagnosticar y de curar. No es poner numeritos en una computadora, me duele la cabeza, me duele una resonancia. No, muchacho. La ciencia y el arte de curar, para cada persona es diferente el remedio, la dosis y la palabra. Y existen muchos médicos que practicamos la medicina todavía, los hay. Un gusto poder conocerte a vos en principio, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, sos tan cálido y nos has explicado también esto y con buena onda, así que ojalá. Te mando un abrazo gigante, Diego, y realmente un gusto haberte conocido. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio, y que sirva para promover esto, la buena medicina. Exactamente, para eso estamos los medios y para eso están los médicos como vos, así que un abrazo gigante. Un abrazo grande, gracias por invitarme. A vos, hasta pronto.